unos minutos de retraso, considerando que algunos pueden haber hecho algunos otros compromisos, vamos a tratar de avanzar. A ver. Me indican si ahí pueden ver mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Por favor. Sí, se observa, ingeniero. Solo póngalo en pantalla completa, por Sí, favor. sí, 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 Ok. no se preocupe. Y se observa, ¿no? ¿Se observa? Sí, ingeniero, se observa. Ya. Bien, entonces vamos a empezar. A ver, vamos a empezar el curso dando algunos lineamientos generales sobre lo que vendrían a ser los residuos sólidos, luego una clasificación de ellos, posteriormente ver algunos conceptos más resaltantes del marco normativo, y después de ello vamos a ver lo que ya viene a ser netamente la gestión integral de los residuos sólidos. La definición que podemos obtener de residuo en forma genérica, ¿no? En forma amplia, es que viene a ser una parte o porción que va a quedar de algo que previamente ha sido utilizado, previamente ha sido empleado o quitado. Más específicamente ya en el momento en el cual podemos considerar que un elemento que ha sido empleado se va a convertir en residuo, vendría a ser una definición que nos indica que es un material de cualquier tipo, ¿ya? De cualquier consistencia, de cualquier naturaleza, y cuyo poseedor, o en todo caso, la persona que lo ha estado empleando, lo ha estado usando, considera que ya no tiene valor útil para él o para ella, y procede o inicia el proceso de desprendimiento de este, ¿no? Es en ese momento donde recién se va a generar propiamente dicho el residuo. Ahora, este residuo puede ser también, puede tener todavía algún potencial uso posterior. No necesariamente se va a entender que este residuo ya es un desecho o es algo inservible. Y considerando esta particularidad, este potencial uso posterior, es que nuestro marco normativo considera que el residuo sólido, ya acá ya no hablamos de un residuo de cualquier naturaleza, sino de un residuo sólido, viene a ser cualquier objeto, cualquier material, sustancia, elemento, que es el resultado de un proceso previo de consumo o de uso, y que el poseedor, es decir, quien poseía este bien inicialmente, tiene la intención de desprenderse, ¿no? O en todo caso tiene la obligación de hacerlo, pero que al mismo tiempo va a considerar en ese momento de desprenderse de este residuo, va a valorar la potencialidad de un uso posterior o de la ampliación de ese residuo en usos similares a los que tenía anteriormente. Entonces, todo residuo sólido para nuestro marco legal va a ser aquel elemento cuyo poseedor va a desprenderse, pero lo va a hacer considerando la potencialidad de usos posteriores de este residuo. El término que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que viene a ser la gestión integral de los residuos sólidos en general es que el poseedor, es decir, quien ha generado el residuo, va a considerar al momento de desprenderse de él los potenciales usos posteriores que puede tener este residuo. Vamos a encontrar también que los residuos sólidos tienen, o los podemos agrupar en dos grandes ítems, ¿no? El primero es los residuos sólidos aprovechables, y su contraparte serían los no aprovechables. La gestión de los residuos sólidos, la gestión integral de los residuos sólidos, si bien es cierto, abarca estos dos tipos de residuos, va a centrar su atención principalmente en el primer grupo,
Este primer grupo también viene a ser el más amplio, viene a ser el más numeroso y, por ende, también el más variado. Es el de residuos sólidos aprovechables. Y se caracteriza porque todos los elementos que forman parte de este grupo tienen un potencial de un uso directo o indirecto. No necesariamente para quien ha generado el residuo, pero sí tienen este potencial para otros entes o para otros actores que se incorporan dentro del proceso de la gestión de los residuos. Ahora, también es importante indicar acá que según nuestro marco normativo, se va a considerar a un residuo sólido o se va a considerar como residuo sólido aquel recipiente que contiene, ¿no? Recipiente de naturaleza sólida, que contiene algún residuo que puede ser, que puede estar en estado líquido o gaseoso. Entonces, los residuos sólidos aprovechables se van a caracterizar por tener un potencial de ampliación o de continuidad de su vida útil, ¿no? Que puede ser directo o indirecto. Si hablamos de directo, estaríamos hablando de que para poder mantener o prolongar la vida útil, vamos a desarrollar actividades de reciclaje, etc. Y si estamos hablando de un uso indirecto, se va a referir a un proceso de transformación de ese residuo, de modo tal que se obtenga un nuevo tipo o un nuevo material. Y el otro grupo vendría a ser el de los residuos sólidos no aprovechables, ¿no? En este tenemos todos aquellos que una vez empleados no van a tener ningún potencial uso posterior. Los ejemplos más saltantes en este grupo son los papeles de los servicios sanitarios, ¿no? También están las colillas de cigarros y los papeles metálicos. El ejemplo más resaltante, como les decía, que es los papeles de servicios sanitarios, ¿no? Una vez empleados, no tienen un potencial uso posterior. En tanto que los aprovechables van a tener todavía ese potencial uso posterior, dependiendo de la naturaleza, la composición, incluso algunos residuos sólidos aprovechables tienen un potencial de uso que va más allá de de una nueva sola oportunidad, ¿no? Estamos refiriéndonos, por ejemplo, en este caso, a los plásticos. Referente al manejo de los residuos sólidos, cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido avanzando el manejo de estos hasta llegar a un contexto de integralidad. Inicialmente, muchos años atrás, el manejo de los residuos sólidos se centraba básicamente en su disposición en un ambiente, ¿no? En un ambiente prefijado, pero este ambiente no necesariamente debía de contar con una serie de consideraciones orientadas a reducir el impacto sobre el medio ambiente, controlar o mantener bajo ciertos niveles de control la posible proliferación de plagas, enfermedades, etcétera, ¿no? Y eran lo que llamábamos los vertederos. Esa modalidad se fue desarrollando a lo largo de muchos años hasta que en un determinado momento se hace una evaluación y se considera que no necesariamente o que no se venía haciendo lo correcto disponiendo de los residuos sólidos en estos lugares sin considerar algún tipo de tratamiento para evitar la acumulación de los mismos, la generación de plagas, la generación de pestes, etcétera. Y se toma como medida la incineración, ¿no? La incineración masiva de estos residuos. Pero en este proceso de incineración se cae en cuenta que de no desarrollar previo a esto una acción de selección, de segregación diferenciada, se hacía muy complejo el proceso de incineración. Incluso se entiende que habían algunas sustancias que no podían necesariamente mezclarse o incluso que no podían exponerse a temperaturas porque tenían efectos reactivos bastante importantes y que generaban en ocasiones incluso eventos de algunas explosiones o similares. Y es ahí donde se empieza a tomar en cuenta la necesidad no solamente del reciclaje, sino de una segregación, ¿no? Previo al tratamiento final que se le iba a dar.
Se entiende que incluso este proceso de reciclaje podía prolongar la vida útil de algún grupo de estos residuos. Posterior a eso, recién se entiende la importancia de una gestión integral en la cual se comprenda o se abarque a todos los elementos que participan en la gestión de los residuos sólidos, iniciando esta misma en el mismo generador del residuo, es decir, en nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos como elementos generadores somos parte del manejo de la gestión integral de los residuos sólidos. Obviamente los otros componentes, los otros agentes de esta gestión son los operadores y demás instituciones vinculadas. Y es así que se llega al concepto de lo que viene a ser un manejo o una gestión integral de los residuos sólidos. Vamos a diferenciar algunos conceptos para tenerlos algo más claros. Primero, el término de gestión de los residuos sólidos. La gestión de residuos sólidos lo vamos a comprender como el conjunto de actividades que pueden ser de carácter técnico, administrativo, también de planificación, de coordinación, de evaluación de políticas, orientadas todas a un manejo apropiado de los residuos sólidos. Y esto puede ser en el ámbito regional, local o incluso nacional, ¿no? Ese viene a ser la gestión de los residuos sólidos. El manejo, en contraparte, viene a ser un conjunto ya de acciones, de técnicas, de procesos netamente operativos, es decir, está muy vinculado al manipuleo. Ya no abarca aspectos como de planificación, como de gestión, de generación de normas, etcétera, sino netamente se va a lo que es el manipuleo, el acondicionamiento, el traslado, es decir, una serie de acciones operativas que se pueden desarrollar teniendo como centro a los residuos sólidos. Y esto va desde el momento de su generación, es decir, desde el momento en el cual el poseedor, que podemos ser nosotros mismos, procedemos a disponer de él, a desprendernos de este residuo, ¿no? Hasta su disposición final. Son todas las acciones operativas que se van a desarrollar en esta cadena de eventos. El manejo integral ya convoca a los dos conceptos anteriores. Va a ser, incluso se va a entender que el manejo integral tiene como punto de partida acciones netamente normativas. Son a partir de estas, conjuntamente con acciones financieras, en las cuales ya se van a incorporar los elementos de la gestión, es decir, la planificación, la coordinación, la formulación de planes, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, va a incorporarse todo lo que viene a ser las acciones operativas, el traslado, la colección, el traslado, la disposición final, etcétera. Pero además de eso, va a tener como dos elementos adicionales criterios tanto sanitarios como ambientales. Sanitarios en el sentido de precautelar la salud, la salubridad de las personas. Y ahí lo que va a comprender o lo que va a abarcar son dos aspectos. Por un lado, la salud y por otro lado, el bienestar. Entendiéndose que al hablar de salud, está involucrando la preservación de la integridad física y al hablar de bienestar, contempla más el aspecto emocional. Lo que se va a buscar con el manejo integral ya no es netamente la disposición y el qué hacemos con el residuo generado, sino establecer una serie de acciones que empiezan, como les dije, en marcos normativos, que van a estar orientados a disminuir la generación de residuos sólidos. Porque en este concepto de manejo integral, que lo vamos a ver más adelante a detalle, ya no se busca simplemente el qué hacemos con el residuo generado, sino generar, plasmar medidas o generar cierto nivel de conciencia en disminuir la cantidad de residuos que generamos todos, ¿no? Y luego de eso, algunas acciones posteriores que todas van a apuntar a optimizar el proceso del manejo de los residuos sólidos. Esto en líneas generales. Lo mismo se aplica al ámbito municipal.
Ahora vamos a ver la clasificación de los residuos sólidos para entender cómo es que están compuestos o cómo, o qué aspectos o qué criterios debemos de tener al momento de manejar los residuos sólidos dentro de nuestros ámbitos domiciliarios. Vamos a tener una primera clasificación que es según su origen. Y según su origen vamos a tener residuos sólidos de origen domiciliario, que son los más numerosos, son los que generamos todos nosotros y están circunscritos a los ámbitos domiciliarios, ¿no? A las residencias donde habitamos, donde pernoctamos. Luego están los residuos sólidos comerciales, que comprenden los espacios públicos de interacción económica de las distintas personas, de los distintos actores sociales, ¿no? Comprenden tanto centros comerciales, mercados, centros de abastos, bodegas, librerías, etcétera, ¿no? Todos ellos generan una cantidad X de residuos, pero que van a tener otras características dadas su composición original. Y tenemos un tercer grupo que vienen a ser los residuos de limpieza de espacios públicos, donde también estos van a generar un tipo de residuos muy específicos o en todo caso que se caracterizan por cierta similitud. Se va a considerar dentro de estos residuos de espacios públicos los de las calles, plazas, parques, centros de esparcimiento público, etc. Luego de eso ya tenemos otro grupo de residuos que van a variar totalmente en cuanto a la conformación porcentual de los mismos. Ahí tenemos los residuos de establecimientos de centros de salud, que como todos entendemos van a tener una particularidad en el sentido que la gran mayoría o mucho de este residuo se va a ver siempre comprometido en temas de salud o de biopeligro, ¿no? De biopeligro. Dentro de estos residuos de establecimiento de salud vamos a encontrar los de clínicas, postas, etc. Más adelante los vamos a ver con detalle. Luego tenemos los residuos industriales, que son generados por las distintas actividades industriales que van desde la pesca hasta la minería, ¿no? También tienen una característica. Luego los residuos de las actividades de construcción que se generan en los centros urbanos, rurales, etcétera, que se caracterizan por tener residuos de dimensiones un poco mayores, que no necesariamente tienen un potencial uso posterior, etc. Luego los residuos agropecuarios y finalmente los residuos de instalaciones o actividades peligrosas. Eso según su origen. Pero también al mismo tiempo tenemos un segundo criterio de clasificación de los residuos sólidos y que va a agrupar o va a dividir o va a segmentar a estos residuos según su origen. Y ahí tenemos en primer lugar a los residuos de ámbito municipal, que son los que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Estos residuos de ámbito municipal abarcan a los residuos que son de origen domiciliario, comercial y de limpieza de espacios públicos. Estos tres primeros van a conformar parte de lo que se denomina residuos de ámbito municipal. Y el manejo, la gestión de estos residuos van a ser de responsabilidad de la autoridad local, llámese distrital o provincial. Y del otro lado tenemos los residuos sólidos de ámbito no municipal, ¿no? Y ahí vamos a tener el restante de los residuos según su origen. Es decir, dentro del ámbito no municipal se van a circunscribir los residuos de establecimientos de atención de salud, los residuos industriales, de actividades de la construcción, residuos agropecuarios y de instalaciones o actividades especiales. Como verán ustedes, la cantidad o el origen de los residuos sólidos municipales es bastante reducida por su origen, ¿no? Es domiciliario, comercial y de limpieza de espacios públicos. En tanto que todos los demás generadores de residuos sólidos, sean estos de establecimientos de salud, industriales, de construcción, agropecuarios o de instalaciones especiales, van a generar ya residuos sólidos no municipales. Y se divide porque la gestión está claramente definida, incluso las responsabilidades sobre la misma son totalmente distintas. Pero además de ello, hay una tercera clasificación de los residuos sólidos
y que abarca a las dos clasificaciones anteriormente vistas. Tenemos los residuos peligrosos, que pueden estar ubicados o podemos encontrar residuos peligrosos tanto de origen domiciliario, comercial, de limpieza de espacios públicos, agropecuarios, industriales, etc. Que no son la gran mayoría, sin embargo, vamos a poderlos encontrar presentes en estos distintos eh, orígenes de los residuos sólidos. Y por otro lado tenemos los residuos sólidos no peligrosos, que vienen a ser la mayor cantidad, ¿no? Pero que no van a requerir de un manejo especial, dado que no son peligrosos. Sin embargo, los peligrosos sí. Y vamos a encontrar residuos peligrosos, como ven ahí en el gráfico, dentro del ámbito municipal también. No van a circunscribirse al ámbito no municipal únicamente. Bien, ahora vamos a hablar algo sobre estos tipos de residuos sólidos, estas clasificaciones. Las vamos a revisar rápidamente, tanto por su origen, por su ámbito de gestión y por su peligrosidad. Tenemos en primer lugar los residuos sólidos domiciliarios. Estos vienen a ser los residuos que se generan en las actividades domésticas, es decir, en las residencias de cada uno de nosotros, ¿no? Están conformados principalmente por restos de alimentos, es decir, la mayor cantidad de elementos que conforman este tipo de residuos son de carácter orgánico. Por lo tanto, se entiende que tienen toda la potencialidad de un uso posterior a su generación. También están constituidos por restos de revistas, de periódicos, botellas, elementos de embalaje, latas, cartones, pañales descartables, restos de aseo personal, restos de algunos elementos que se puedan haber consumido y que puedan estar caracterizados por ser residuos peligrosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algún termómetro, en la casa algunos tenemos termómetros, esos termómetros antiguos con mercurio, esos van a ser residuos peligrosos, van a requerir un manejo especial. Entonces, dentro de este grupo de los residuos domiciliarios, también vamos a encontrar residuos peligrosos, pero estos corresponden netamente al ámbito de gestión municipal, no corresponden a un ámbito distinto. Igual que los residuos sólidos comerciales. Estos van a ser generados en establecimientos de actividades comerciales, pueden ser restaurantes, librerías, pueden ser bodegas, mercados, etcétera, ¿no? Donde se genera la prestación de servicios públicos. Generalmente estos residuos sólidos tienen poco porcentaje de participación los residuos orgánicos. La mayor cantidad de estos residuos son de naturaleza de cartones, botellas, plásticos y similares. Ahí, como vemos en las imágenes, la mayor cantidad de esos residuos se puede apreciar que son cartones o cajas, ¿no? Por lo tanto, este tipo de residuos comerciales van a estar constituidos mayormente por residuos que tienen un potencial uso posterior. Ahora, dentro de este grupo de residuos comerciales, también vamos a encontrar los residuos comerciales que se puedan generar en instituciones administrativas, tanto del sector público como del sector privado. Incluso se van a prolongar esta fuente de generación hasta las instituciones educativas. Pueden estar contempladas también dentro de esto los residuos sólidos generados en establecimientos de residencia temporal, las denominadas hoteles, hostales, etcétera, centros de diversión y similares. No se consideran como residuos comerciales, por si acaso, esto para hacer la aclaración, aquellos residuos generados en establecimientos vinculados al expendio de insumos de salud, llámese boticas, farmacias, centros de terapia, etcétera. Esos no se consideran como residuos comerciales, aun cuando tenemos pues la mala costumbre en nuestro ámbito que estos establecimientos
disponen de sus residuos sólidos a través del servicio de gestión municipal, ¿no? Sin embargo, eso no es lo correcto. El mismo marco normativo nos indica que ellos deberían de, si no tienen la capacidad de gestionarlo por su cuenta, tomar los servicios de algún agente operador que sí se los brinde. Y tenemos el tercer tipo de residuos según su origen, el proveniente de limpieza de espacios públicos, ¿no? Como su mismo nombre nos indica, estos van a ser generados durante los procesos de limpieza de las vías públicas, llámense calles, avenidas, jirones, etc. Va a abarcar también aquellos espacios de esparcimiento y de acceso público, como parques, plazuelas, plazas, centros recreativos, etc. ¿No? Todos aquellos ámbitos donde el Estado facilite el desarrollo de las actividades recreativas, ¿no? Todos esos se constituyen residuos de limpieza de espacios públicos. Y estos tres primeros van a ser de ámbito municipal. Luego tenemos ya los de ámbito no municipal o aquellos que se caracterizan por cierto nivel de riesgo, ¿no? Los primeros y también los más numerosos dentro de este grupo son los residuos de establecimientos de salud. Acá actualmente nuestro marco normativo considera que dentro de este grupo de residuos de establecimientos de salud o centros de servicios de salud se encuentran los hospitales, las clínicas, los consultorios médicos, los consultorios dentales, los consultorios oculistas, los consultorios de nutrición. También están obviamente las farmacias, las boticas, los centros de rehabilitación, los centros de terapia, los, ¿cómo se llama esto? Se me fue ahorita de la mente, estos centros donde sacan radiografías, ecografías, todo eso, ¿no? Los consultorios, los laboratorios, todos estos centros. Incluso va a abarcar a los centros de atención a la salud de animales, ¿no? Las clínicas veterinarias, etc. Va a estar considerado también dentro de estos residuos de establecimientos de salud, los centros donde se expenden insumos para la salud de los animales, ¿no? Todos esos ahora se comprenden como establecimientos de salud. Y todos esos, por la naturaleza misma del producto que van a expender o con el cual desarrollen sus actividades, se consideran mayormente como establecimientos, o como residuos generadores de residuos de cierta peligrosidad. Según nuestro marco normativo, incluso nos indica que todos estos centros generadores de este tipo de residuos sólidos deben de tener o deben de desarrollar la gestión integral de los residuos que han generado bajo responsabilidad propia y no pueden trasladarle esa responsabilidad al ámbito municipal. Son ellos quienes deberían de generar las condiciones para un manejo apropiado de estos residuos. Si no obtienen las condiciones por sí mismos de poder desarrollarlo, deberían de tomar los servicios de los operadores, de terceros, a quienes se les debería entregar todos los residuos generados en su ámbito, aun cuando estos estén dentro de la categoría verde o negra, no, verde, que son orgánicos y que tienen un potencial de uso. Sin embargo, vemos pues en la práctica, en nuestro medio vemos que estos centros de salud, llámese boticas o farmacias, ¿no? Le entregan los residuos que han generado a los camiones colectores del ámbito municipal, lo cual no es correcto. El otro grupo de este residuo de ámbito no municipal son los residuos industriales. Y acá se van a encontrar todos los residuos que pueden ser sólidos, también líquidos, que se hayan podido generar en las distintas actividades industriales, ¿no? Que pueden ser desde manufactura, minería, energética, química, pesquera y otros similares. Dentro de esto también se consideran aquellos residuos generados en establecimientos de orfebrería, de algunas actividades artesanales, etc. Se van a caracterizar porque la generación de estos residuos es básicamente los residuos que se generan son bastante comunes y de frecuencia, dependiendo de cada establecimiento, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto encontramos a los establecimientos de expendio de lubricantes. Ellos
son considerados como generadores de residuos industriales. Y al igual que los generadores de residuos de establecimientos de salud, también son ellos quienes deben de desarrollar toda la gestión integral, es decir, ser los generadores, pero al mismo tiempo o desarrollar actividades para el manejo, traslado y disposición final por cuenta propia, o de no tener los recursos, tomar los servicios de un tercero, ¿no? De los famosos operadores de residuos sólidos. También encontramos los residuos de las actividades de construcción, que básicamente se caracterizan por estar constituidos por materiales inertes, carentes la mayoría de ellos de algún tipo de uso posterior. Son resultado de los procesos de construcción de distintas obras civiles, como edificios, puentes, carreteras, represas, canales, y demás similares. Igual, su gestión, ¿no? La gestión de estos residuos está siempre bajo total responsabilidad del elemento del agente que lo ha generado. Después tenemos los residuos agropecuarios, que son generados en los establecimientos o en los centros de producción agrícola, pecuaria, incluso abarca a los centros de producción forestal no maderable. Se entiende que, dado el elemento sobre el cual desarrollan su actividad este sector, que son las crianzas y los cultivos, la mayor parte de estos deberían de ser de carácter orgánico y por lo tanto no ser peligrosos. Sin embargo, recordemos que que estas actividades requieren la participación de cierta cantidad de insumos que sí son peligrosos, ¿no? Entonces, dentro de este rubro vamos a encontrar residuos orgánicos mayormente que no son peligrosos, pero vamos a encontrar al mismo tiempo otro grupo de residuos que sí son peligrosos, ¿no? Igual que en los casos anteriores, el generador es el responsable de todo el manejo integral de este tipo de residuos, es decir, la del traslado, la disposición final. Luego tenemos los residuos de instalaciones o actividades especiales. Por lo general, acá lo que identificamos en primera instancia son los RAE, ¿no? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, dentro de este grupo también están aquellos residuos que dadas características particulares de sus dimensiones demasiado grandes, ¿no? O que conllevan algún tipo de peligro de por medio, no van a ser manejados por la entidad o por el ámbito municipal, y que tampoco van a poder ser manejados por el generador específico, sino que van a requerir el concurso de otro tipo de actores que sí tienen estas capacidades o tienen el equipamiento para desarrollar el manejo de esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá las plantas de tratamiento para aguas residuales de consumo humano o también de consumo industrial. Tenemos una serie de equipos o de instrumentos, digamos, de elementos usados en la contención o en el almacenamiento de elementos portuarios, los llamados containers, ¿no? Esos, una vez que han cumplido su vida útil, son demasiado grandes para ser manipulados por el mismo agente, ¿no? El agente generador sería, en este caso, el operador logístico marítimo, ¿no? Y bueno, el container es un residuo que va a generar, pero él no lo va a poder manejar porque requiere la participación de algún tipo de equipo, de insumo, de herramientas de vehículo específico. Y estos se van a enmarcar dentro de lo que llamamos residuos de instalaciones o actividades especiales, ¿no? Pero el elemento más común o el elemento que nos viene a la mente en este grupo de residuos siempre van a ser los aparatos eléctricos y electrónicos, que también vamos a indicar que son los más numerosos en el sentido de cantidad, ¿no? En volumen, pues un container es mucho más voluminoso que 1000 pilas o que 1000 baterías de celular, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de aparatos eléctricos y electrónicos vamos a encontrar los equipos móviles, ciertos no se dice gadgets, ¿cómo se dice? Dispositivos que van conexos a como los audífonos, memorias USB, tarjetas SD, etcétera, ¿no? Todos estos
se constituyen como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y dada la constitución interna de estos, van a requerir un manejo específico. En cuanto a la clasificación por su gestión, tenemos acá los residuos de ámbito municipal, donde vamos a incorporar a aquellos de origen doméstico, comercial y de limpieza de vías públicas, ¿no? Todos estos tres orígenes van a generar o van a constituirse en los residuos sólidos de ámbito municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento, el ente responsable de su manejo ya no es el generador, sino es la entidad local, ¿no? El gobierno local, el gobierno provincial. Ellos son los responsables ya de este manejo. Sin embargo, eso no indica tampoco que el generador, es decir, nosotros mismos, no asumamos ciertas conductas, no asumamos ciertos lineamientos, ¿no? Uno de esos lineamientos que debemos asumir todos es la segregación en fuente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero este ámbito municipal es el único que permite que el generador del residuo, una vez que se ha desprendido de él, también pierda totalmente la responsabilidad sobre el manejo posterior de estos residuos. La responsabilidad ya la asume la entidad local, que puede ser el gobierno regional, el provincial o el gobierno distrital. Es quien va a asumir la responsabilidad sobre el manejo ya. Y de ámbito no municipal tenemos todos los anteriormente mencionados, ¿no? Tenemos los de origen de centros de salud, de construcción, de residuos agrícolas, residuos industriales y de actividades especiales. Todos ellos se caracterizan porque la gestión integral, es decir, el manejo posterior a la generación, el tratamiento que se les pueda dar, la disposición final que se puede incidir sobre ellos, van a ser de responsabilidad permanente del generador. Por ejemplo, un hospital genera una cantidad de X de residuos constituidos por jeringas hipodérmicas, ¿no? Pero este generador, digamos, este hospital no tiene la capacidad del espacio para poder generar una planta de tratamiento y menos una planta de disposición. Va a tomar los servicios de un operador, de alguien que lo traslade o que sí disponga de estas instalaciones para disponer de este tipo de residuos denominados jeringas hipodérmicas usadas. Sin embargo, si el hospital toma los servicios de este operador que sí tiene esas condiciones, el hospital no va a desprenderse en ningún momento de la responsabilidad. Cualquier suceso que pueda presentarse va a ser corresponsabilidad del agente o del operador de residuos, como también del generador. Esa es la principal diferencia en residuos de ámbito municipal y no municipal, ¿no? Aparte de los lineamientos específicos que sobre cada cual inciden, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus propios lineamientos de manejo y de gestión. Lo común a ellos es que en ningún momento el generador va a perder responsabilidad sobre el residuo que se haya generado. Bueno, acá un poco sobre la responsabilidad del generador en cuanto a residuos de ámbito no municipal. Como les dije, en ningún momento el generador va a perder la responsabilidad sobre estos residuos, ¿no? Ni siquiera cuando se los ha entregado a un operador para que sea él quien le dé el tratamiento y la disposición final. En todo momento, el generador va a ser el responsable. Estamos hablando de residuos sólidos del sector salud, del sector industrial, construcción, agrícola y de actividades especiales. Y como va a tener una responsabilidad, también se va a allanar a cualquier sanción que se le puede imponer al agente operador siempre y cuando éste no haya cumplido todos los lineamientos, ¿no? Ahora, dentro de los residuos sólidos municipales, de ámbito municipal, también vamos a poder encontrar residuos sólidos peligrosos. Estos se van a caracterizar porque su manejo va a representar cierto nivel de exposición al riesgo de parte de las personas que están manipulando este tipo de residuos. Estos no se van a presentar de manera exclusiva en ámbitos industriales, en ámbitos
del sector salud, etcétera. Se pueden presentar también dentro de los ámbitos comerciales, domiciliarios y de vías públicas, ¿no? Por ejemplo, les decía el termómetro, ¿no? El termómetro, que esos antiguos de mercurio siempre van a ser residuos sólidos peligrosos. Aun cuando nosotros lo hayamos comprado, se haya generado el residuo dentro de nuestro espacio domiciliario, esto va a ser peligroso. La peligrosidad de estos residuos radica en aspectos de corrosividad, explosividad, autocombustibilidad, etc. Me estaba olvidando. También se considera residuo sólido peligroso, esto por si acaso, todos tenemos en casa algún medicamento en estado sólido, en jarabe, lo que fuese, ¿no? Que ha cumplido su periodo de vida útil, ¿cómo se llama esto? Su fecha de vencimiento ya se cumplió, ¿no? Entonces se considera como un residuo sólido peligroso a los medicamentos que hayan cumplido su fecha de vencimiento, aun cuando estos no hayan sido utilizados o aun cuando estos se mantengan dentro de su recipiente original. A esos también se les considera residuos sólidos peligrosos. Entonces, estos también se pueden generar dentro de nuestros ámbitos domiciliarios. Tenemos ahí un conjunto de jarabes que nos han ido recetando para una o varias enfermedades o malestares de los hijos, ¿no? Y que alguno de ellos, como ya no mostraba los síntomas, no estaba enfermo, no se utilizó, no se completó de utilizar y hay un remanente. Ese remanente, conjuntamente con el recipiente que lo contiene, se considera como residuo sólido peligroso, generado en el ámbito domiciliario. Y su manejo tiene que ser diferenciado, ¿no? Su manejo tiene que ser diferenciado. Incluso dentro de la norma técnica del manejo de los residuos sólidos, se ha considerado una coloración específica para este tipo de residuos. Y esta segregación diferenciada por colores estamos obligados también a cumplirlas nosotros en nuestros ámbitos domiciliarios. En ese sentido, en este envase o en este recipiente del color indicado, deberíamos de conservar o mantener estos residuos sólidos peligrosos generados en casa. Sobre estos residuos sólidos peligrosos hay una responsabilidad del generador. En este caso, nosotros, si somos quienes hemos desechado ese jarabe que cumplió su vigencia, vamos a ser los generadores, pero vamos a perder la responsabilidad en el ámbito local de gestión municipal, vamos a perder la responsabilidad en el momento que lo trasladamos o que lo entregamos al camión colector, ¿no? Ahí ya perdemos la responsabilidad, pero se entiende que esta entrega debería de ser a través de un proceso de previa segregación, previa clasificación, ¿no? Hemos visto qué grupo de residuos que hemos generado son de origen orgánico, de naturaleza orgánica, cuáles son reciclables y cuáles son peligrosos. Y los hemos dispuesto en los recipientes según esta coloración. Y con esta coloración también se lo entregamos al agente operador para que él lo disponga. Pero como está codificado por colores, él puede identificar cuál es de peligro y le va a dar un manejo particular. Nuestro marco normativo vigente se basa en la ley 1278, ley de la gestión integral de los residuos sólidos, y el posterior reglamento, el 014-2017 del MINAM, que reglamentó esta ley, ¿no? Posteriormente se han dado algunas normativas adicionales que han permitido fortalecer este proceso. En este punto es importante indicar que esta ley de gestión integral de residuos sólidos es una ley transectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que involucra o que es de obligatoriedad de cumplimiento a todos los sectores. No existe un solo sector ni un solo ámbito que pueda estar ajena a esta normatividad. Pero sí, sobre esta normatividad o basada en esta normatividad, los distintos sectores involucrados en la generación de residuos sólidos particulares, dada la naturaleza del sector,
tienen la potestad de generar normativas específicas para la gestión integral de los residuos sólidos. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ha generado un marco normativo específico para la gestión de los residuos sólidos de carácter de origen de los servicios de construcción. Midagri ha hecho lo mismo, orientado a los residuos sólidos generados en los procesos productivos agrícolas y pecuarios. Lo mismo ha hecho el MINSA. MINSA también ha generado un marco normativo específico para la gestión de los residuos sólidos que se generen en establecimientos de salud y similares, ¿no? Y así los distintos sectores, cada uno considerando las particularidades propias de las actividades que se desarrollan en su sector, pero al mismo tiempo todas circunscritas dentro de este marco normativo. Hacia el año pasado, más o menos hacia mayo-junio del año pasado, se dio una norma adicional orientada a incorporar en el proceso de gestión de los residuos sólidos, sobre todo en los operadores de residuos, lineamientos para prevenir la incidencia del COVID-19, ¿no? Hay una serie de recomendaciones que se les ha brindado. El ente rector de todo el proceso o de toda la gestión integral de los residuos sólidos es el MINAM. Es el ente que coordina las distintas acciones, pero va más allá, no solamente las coordina, sino también es el ente que da los lineamientos políticos nacionales sobre la gestión de los residuos sólidos. Ahora, esta gestión de los residuos sólidos a nivel nacional no se basan simplemente en algún tipo de elucubración o de imaginación de las entidades sectoriales, en este caso de MINAM, para establecer ciertos marcos normativos, sino que también se basa y toma como primer elemento de referencia una serie de convenios internacionales que ha suscrito el Estado peruano referidos al manejo de los residuos sólidos. Uno de los iniciales ha sido el manejo de los residuos sólidos peligrosos transfronterizos. A partir de eso es que se ha ido generando un marco normativo cada vez más orientado hacia la gestión integral. Entonces, el MINAM, como decíamos, también va a no solamente aprobar las políticas nacionales, sino que éstas las va a coordinar, previa a su aprobación, previa al delineamiento de estas políticas, las va a coordinar con los distintos sectores, ¿no? Las distintas autoridades sectoriales, es decir, con los otros ministerios. Y al mismo tiempo va a tomar como referencia las opiniones o las particularidades que les pueda hacer llegar los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, provinciales y o distritales. A nivel del ámbito o la herramienta con la cual se genera la metodología, el manejo integral de los residuos sólidos, viene a ser el PIGARS. El PIGARS es un instrumento que ha generado el Ministerio del Ambiente para poder hacer un mejor seguimiento al proceso de gestión integral de los residuos sólidos, no solamente en el ámbito municipal, sino también en el ámbito no municipal, ¿no? El PIGAR viene a ser el Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos. Lo debe de presentar todas las entidades que cumplen el rol de generador y también de responsable de la gestión de los residuos sólidos. En el caso de ámbito municipal, la entidad que presenta esto es el gobierno local, ¿no? Sea provincial o distrital. Sin embargo, pero estas dos entidades van a presentar el plan integral de gestión de los residuos sólidos, lo van a presentar considerando que también ellos van a hacer una recolección de los residuos sólidos de ámbito, de ámbito domiciliario, comercial, de limpieza pública, ¿no? Sin embargo, las demás entidades sectoriales sí tienen que presentar el PIGARS, dependiendo de las actividades que realizan ya dentro de sus instalaciones. Su otro rol del MINAM es incorporar en el CIGERSOL. El CIGERSOL es una plataforma en la cual se va incorporando información del PIGARS para verificar el nivel de cumplimiento, ¿no? Y según ese nivel de cumplimiento, asignarle algunas
ventajas a los gobiernos locales, sobre todo que cumplen con lo que han propuesto. El otro ente que rige o que desarrolla actividades transectoriales en el tema de los residuos sólidos es el Ministerio de Salud, el MINSA, ¿no? Es a través de DIGESA que va a generar una serie de normas orientadas al manejo de los residuos sólidos, pero considerando las particularidades que se dan dentro de ese sector. También, pero este Ministerio de Salud va a ser el ente responsable del manejo y gestión de los residuos sólidos en todos los establecimientos de salud. También va a abarcar esto, como ya dijimos, laboratorios, centros de rehabilitación, etc. Otra función que va a cumplir el sector salud va a ser la de aprobar los estudios de impacto de salud humana de los proyectos de inversión en residuos sólidos, ¿no? También va a ser la responsable de declarar el estado de emergencia por mal manejo o por un manejo inadecuado de los residuos sólidos. Ojo, el estado de emergencia que declara DIGESA es solo por manejo inadecuado de residuos sólidos. Y finalmente, uno de los roles importantes que actualmente tiene salud es el ente rector de la administración y gestión de los operadores, ¿no? De los operadores de residuos sólidos, es decir, las empresas prestadoras de servicios, como de las empresas comercializadoras. Es esta entidad la que mantiene actualizadas las listas de estos actores. Y también tenemos la participación de las autoridades sectoriales. Como habíamos dicho, tanto MINAM como DIGESA son las entidades que generan lineamientos transectoriales, pero lo hacen en coordinación con cada uno de los sectores. Y esta coordinación obedece a la posterior necesidad de acomodo del marco normativo transectorial a las particularidades de cada entidad, ¿no? Ahora, cada entidad, cada sector es responsable de del manejo de los residuos sólidos en los organismos que estén adscritos o vinculados a ese sector. Por ejemplo, mi vivienda es responsable del manejo y la gestión de residuos sólidos de, qué sé yo, la compañía X, que se encarga de la construcción de edificios, de escuelas, de colegios o de lo que fuese, ¿no? Igual con los demás, el Ministerio de Energía y Minas, Transportes, Agricultura y de la Producción. Por ejemplo, Midagri es el ente sectorial encargado de velar que los agentes productivos, los agricultores, los ganaderos, cumplan con los lineamientos de la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Para esto ha generado una serie de herramientas, tanto virtuales como físicas, para que ellos, los agricultores, informen sobre la cantidad de residuos sólidos que hayan podido manejar en un determinado año. Sin embargo, bueno, ahí hay ciertas dificultades, ¿no? No se cumple a cabalidad los plazos que se ha indicado y la información que alcanzan también no es la más cercana a la realidad, ¿no? Otro elemento que participa dentro de la gestión de los residuos sólidos son los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales tienen obligación de promover la gestión de los residuos sólidos, ¿ya? ¿Cómo promueven esta gestión? A través de la priorización de programas de inversión, que pueden ser público, mixto, ¿ya? Hoy también tienen que coordinar ellos con los gobiernos provinciales para poder disponer conjuntamente las mejores ubicaciones o las ubicaciones más recomendables para implementar infraestructura orientada al reciclaje, a la ampliación de la vida útil de cierta cantidad de residuos. También participan de esto las municipalidades provinciales, tienen una serie de competencias específicas.
¿no? Por ejemplo, son los responsables de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? En el ámbito de su jurisdicción. Es más, las municipalidades provinciales son quienes deben de generar condiciones apropiadas para que agentes prestadores de servicios, sobre todo de disposición final o comercializadores, puedan implementar sus emprendimientos comerciales dentro del ámbito de su jurisdicción. Por su parte, las municipalidades distritales tienen las siguientes competencias, ¿no? La prestación de los servicios de recolección, son ellos quienes van a desarrollar las actividades de recolección si es que tienen el personal y los recursos apropiados, o en todo caso van a adoptar la estrategia de contratar otro operador que haga las veces de recolección. También va a estar responsable del transporte de estos residuos sólidos, la limpieza de las vías públicas, la disposición final diferenciada, ¿no? Como vemos ahí en las disposiciones o en las obligaciones que tiene, abarca prácticamente desde el momento en que recibe el residuo sólido por parte de nosotros, por parte del ámbito domiciliario comercial, tiene esta responsabilidad hasta la disposición final. Disposición final se va a entender como el confinamiento de un grupo de residuos sólidos. Ahora vamos a ver algunas definiciones de la norma técnica, la 90058 del 2018, que nos indica en primer lugar qué es la fuente de generación, ¿no? La fuente de generación siempre va a ser un lugar en el cual se van a generar residuos sólidos. También la fuente de generación siempre va a ser un establecimiento, un lugar donde no existan puntos de acopio ni tampoco de almacenamiento. Si existe un punto de acopio, ya no se va a considerar como fuente de generación. Ahora, en la fuente de generación, el que va a estar presente y el que va a tomar un rol preponderante es el generador. El generador va a ser una persona natural o también puede ser una persona jurídica, pero que a partir del tipo de actividades que desarrolla va a generar una cantidad determinada de residuos sólidos. Es más, dependiendo de las actividades que realiza este generador, sobre todo si es una persona natural, la cantidad de residuos sólidos que genere se va a ver caracterizada por ciertas particularidades, tanto en cuanto a los materiales que la constituyen, a la naturaleza del material que la constituyen, como también a los volúmenes que generan, ¿no? Ahora, acá es importante considerar también que en ocasiones, a ver, que para el caso particular de la gestión de residuos sólidos de ámbito municipal, se entiende que el responsable o el generador es el gobierno local, el gobierno municipal, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro marco legal indica que cuando no es muy claro poder definir el origen de un residuo sólido peligroso, quien asume la responsabilidad es el ente o el actor eh, que ha recepcionado o que ha permitido el traspaso de la responsabilidad, ¿no? En este caso, la municipalidad. ¿Por qué? Porque si encuentran un residuo sólido peligroso, una jeringa mal dispuesta, por ejemplo, este ente, la municipalidad o quien le apoye en la recolección de residuos, no va a poder diferenciar con exactitud a qué domicilio corresponde tal o cual residuo sólido. Como no puede diferenciar, no puede identificar de forma clara y plena e individualizada, él asume las responsabilidades sobre estos residuos sólidos peligrosos, el generador. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de botadero, ¿no? El botadero se va a entender como un espacio geográfico, ya un espacio territorial, donde no existe donde no debería de existir un grupo humano afincado, ¿ya?
pero que se le va o que se va a disponer de forma inadecuada, desordenada, de los residuos sólidos en este espacio. Su otra característica va a ser que no cuentan con una autorización del ente respectivo para su funcionamiento. ¿Ya? Ahora, otro que no deben de perder de vista es que el botadero, aun cuando no cuenta con una autorización definitiva, ¿no? Tampoco va a poder desarrollar actividades de tratamiento o de disposición de los residuos sólidos. Es decir, no va a haber una forma en la cual éste pueda incorporar dentro del ámbito territorial donde está algún tipo de infraestructura orientada a esto. En contraparte con el botadero tenemos el relleno sanitario, que es una instalación que se ha concebido y se ha implementado de forma específica, considerando una serie de características del material que va a contener. Y de esa forma se ha podido generar que este relleno sanitario tenga lo que se denominan celdas especiales por algunas particularidades de los residuos sólidos que va a generar. La otra característica es que pueden estar sobre la superficie o debajo de la superficie, ¿no? Luego tenemos el concepto de disposición final. La disposición final la vamos a entender como el conjunto de procesos o de operaciones que van a estar orientadas a llevar el residuo sólido hasta una ubicación permanente y segura, ¿no? Además de eso, esta disposición final también se va a caracterizar porque en este proceso de traslado y de confinamiento ya se ha orientado una serie de acciones a reducir la peligrosidad de ciertos, o a reducir el potencial peligro de los residuos peligrosos, ¿no? El riesgo de estos residuos peligrosos, a través de una serie de tratamientos. Ahora bien, dentro de lo que viene a ser la jerarquía de manejo de los residuos sólidos, y esto es genérico para todos los ámbitos, todos los orígenes, eh, hay un concepto, hay un indicativo que se debe de considerar en primera instancia, que es el de minimización, ¿no? Y la minimización consiste en reducir al mínimo posible la cantidad o el volumen de residuos sólidos que se puedan generar. Y para eso se plantean tres acciones fundamentales: la prevención, la reducción y la minimización, ¿no? La prevención en este tema de minimización está orientada a evitar generar residuos, ¿no? Evitar generar residuos. Luego tenemos la reducción, que viene a ser el reducir la cantidad de residuos sólidos que se pueda generar. Y finalmente está la minimización. La minimización consiste en disminuir lo más que se pueda, no necesariamente la carga contaminante, como dice ahí, sino el nivel de peligrosidad de un determinado residuo. Entonces, dentro del primer grupo de actividades que se tiene que desarrollar en el manejo integrado está la minimización. Otro concepto a considerar, tener presente, es la planta de transferencia, ¿no? Esta va a ser una instalación donde se va a albergar o se va a mantener de forma temporal una cantidad determinada de residuos sólidos, para luego ser entregados a otras unidades móviles y que éstas procedan a trasladarlas hasta el punto de tratamiento o de disposición final. Ahora, estas plantas de tratamiento, de transferencia, ojo, por lo general van a instalarse en lugares donde los los operadores de residuos sólidos no cuentan con unidades de traslado muy grandes, ¿no?
Por lo tanto, a fin de evitar hacer una serie de traslados innecesarios, se establece una planta de transferencia. Ojo, en esta planta de transferencia no se puede realizar ninguna actividad para el confinamiento o la disposición final del residuo sólido. Eso no se puede hacer en este tipo de establecimientos. La planta de transferencia en líneas simples viene a ser solo como como un almacén temporal. Luego tenemos las actividades o el concepto de reaprovechamiento. ¿A qué se denomina o qué vamos a entender como reaprovechamiento? ¿No? Lo vamos a comprender como el proceso mediante el cual se va a volver a obtener algún tipo de beneficio de algún bien, en este caso de algún residuo sólido. Ahora, este reaprovechamiento se va a poder llevar adelante a través de algunas actividades específicas. En líneas generales, el reaprovechamiento es la actividad o el conjunto de actividades orientadas a volver a obtener utilidad o a volver a emplear el residuo tratando de imitar el uso original para el cual fue creado. Y acá vamos a tener tres actividades básicas, ¿no? El reciclaje, la recuperación y la reutilización. El reciclaje va a ser el conjunto de actividades que va a permitir reaprovechar el residuo, ¿ya? Pero brindándole un proceso de transformación, ¿ya? Un proceso de transformación que no necesariamente va a generar un residuo similar al original, ¿ya? No va a generar un residuo similar al original. Luego tenemos la recuperación, que es el conjunto de actividades que va a permitir reaprovechar el residuo, pero modificando algunas partes de él. Tampoco va a cumplir el mismo fin para el cual estaba previsto, sin embargo, va a mantener gran parte de su estructura. Y ahí lo que tenemos son, por ejemplo, en esta imagen, en recuperación, tenemos un cepillos dentales hechos a partir de las, las bocas de las botellas plásticas de gaseosa, ¿no? No se ha cambiado la naturaleza del residuo, sigue siendo botella de plástico, pero sí se ha cambiado totalmente el fin para el cual fue creado, ¿no? Ya no contiene, no preserva un líquido, sino ahora contiene este tipo de elementos. Y por último, dentro de las actividades de reaprovechamiento tenemos la reutilización. Esta ya nos va a hablar sobre un conjunto de actividades que se va a generar sobre un grupo de residuos, pero buscando darles nuevamente la misma vida útil o darles la misma empleabilidad que se tenía originalmente, ¿no? Es decir, los papeles reciclados, por ejemplo, ¿no? Los papeles reciclados. Luego tenemos el concepto de segregación. Y acá se puede identificar dos tipos de segregación, el de ámbito municipal y el de ámbito no municipal, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver solamente el de ámbito municipal. Y acá, según nuestra norma técnica, lo que tenemos es que se tiene que diferenciar por 4 colores, ¿no? Hay un código de colores que son de 4 para el ámbito municipal. Tenemos el color verde, que va a corresponder a residuos aprovechables. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, restos de textiles, madera, cueros, metales y demás. Luego tenemos los residuos o el recipiente para residuos no aprovechables, que es de color negro, ¿no? Y ahí lo que debemos de incorporar son los papeles encerados, metalizados, cerámicas, colillas de cigarro, residuos de papeles sanitarios, pañales, paños húmedos, etc. Después tenemos los recipientes de color marrón, que es donde vamos a colocar todos los residuos orgánicos, ¿no?
que van desde restos de alimentos hasta restos de podo, jarascas y similares. Y por último tenemos el color rojo, los recipientes de color rojo, donde vamos a incorporar todos los residuos que son peligrosos, llámese pilas, lámparas, medicinas vencidas, empaques, plaguicidas. También vamos a incorporar dentro de estos a los memorias USB, tarjetas de memoria, equipos obsoletos, algunos dispositivos electrónicos obsoletos y similares. También es importante tener en cuenta un concepto denominado salud ocupacional, ¿no? Y esto está más orientado hacia los generadores y los operadores. Los generadores de ámbito no municipal, no necesariamente de ámbito municipal. Y los operadores sí, de ámbito municipal y de ámbito no municipal, ¿no? Acá lo que se indica es de que a fin de precautelar la salud y el bienestar de estas personas se les debe dotar de los distintos elementos de protección a fin de realizar sus actividades. ¿A qué denominamos tratamiento de residuos sólidos? Lo vamos a denominar así a cualquier proceso, método o técnica que va a estar orientado a modificar las características físicas de un residuo, características que también pueden ser químicas o biológicas, con la finalidad de eliminar su potencial peligro y de esa forma reducir a cero el riesgo de causar daño. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que son las acciones directas que se va a realizar sobre los residuos sólidos peligrosos para que estos sean confinados o sean manejados buscando en todo momento reducir o eliminar su potencial dañino, ¿no? Sin embargo, es muy difícil eliminar el potencial dañino o el peligro, ¿no? El peligro siempre es algo intrínseco, algo de la misma naturaleza del recurso, del residuo en este caso. Para eliminarlo se tiene que eliminar también al elemento de peligro. También tenemos el concepto de jerarquía de manejo de residuos, ¿no? Acá lo que se plantea es que esta jerarquía está orientada desde las acciones que van a permitirnos un consumo energético bajo hasta un consumo energético alto, ¿no? Consumo energético en líneas generales. Acá lo que vamos a encontrar que es más recomendado o que debería de ser el grupo de acciones sobre los cuales vamos a incidir mayormente es el de la prevención y minimización, ¿no? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. ¿En qué consiste la minimización, no? Es prevenir, reducir y minimizar. Después va a venir la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la valoración energética, el relleno sanitario y la incineración y celda de seguridad. Lo que nos indica esta jerarquía es que nosotros como generadores de ámbito municipal ya debemos de orientar nuestras actividades a prevenir la generación de residuos sólidos, evitarlo y si a pesar de eso no se ha reducido o no se ha evitado lo suficiente, minimizar el impacto que estos pueden tener sobre el medio ambiente. Después, una vez que hemos buscado minimizar nuestra generación de residuos sólidos, con aquellos que están quedando todavía, vamos a proceder a verificar si pueden ser utilizados o si pueden ser reciclados o pueden ser destinados al compostaje, ¿no? Al compostaje van a ser aquellos orgánicos. Como último nivel de la jerarquía está la incineración o celda de seguridad. Eso quiere decir que lo último que se piensa hacer o lo que se va a hacer esta actividad. ¿A qué denominamos operador de residuos sólidos, ¿no? El operador va a ser cualquier persona natural, ya que va a iniciar actividades orientadas al recojo, traslado, confinamiento de los residuos sólidos. Ahora, el operador no necesariamente va a ser siempre un ente tercero, un ente ajeno a la institución. Puede ser un agente de la misma institución, puede ser también algún pariente. Actualmente estos operadores de residuos sólidos se dividen en dos grupos, ¿no? Las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, o las famosas EPSRS, y las empresas comercializadoras de residuos sólidos, ¿no?
Sin embargo, ambos se consideran como operadores de residuos sólidos. Algunos alcances sobre las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos. Por lo general van a ser personas jurídicas, ya que van a prestar un servicio orientado al manejo de los residuos sólidos. Y bajo su cargo o bajo su responsabilidad va a estar la recolección, el transporte, transferencia, tratamiento y disposición de residuos sólidos. Ahora, no necesariamente todas las empresas van a poder hacerlo, las empresas prestadoras y otro tipo de empresas. Para eso van a requerir cierto nivel de inversión, ¿no? Las empresas prestadoras de servicios o de servicios de residuos sólidos se van a caracterizar siempre por estar consideradas dentro de las MIPES, ¿no? Dentro de las medianas y pequeñas empresas. Y en ese sentido, para ellos va a ser bastante complicado, bastante difícil el poder acceder a fuentes de financiamiento que les permitan establecer en, en ámbitos no van a poder acceder a ser empresas comercializadoras básicamente por no tener economía de escala. No van a poder generar todo el contexto o toda la infraestructura para el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. En tanto que la empresa comercializadora sí va a poderlo hacer. Es una organización, es una empresa jurídica mucho más amplia, con mayor capacidad. Por lo tanto, estos sí pueden desarrollar actividades de comercialización. Y estas actividades de comercialización consideran procesos de transformación o de modificación de los residuos sólidos. Cuando hablamos de reciclaje a nivel de emprendimiento, hay que tener en cuenta que el reciclaje o la comercialización involucra que la empresa que está encargada de ello tenga el equipo y tenga los recursos para hacer un proceso, llevar adelante un proceso de reciclaje, en este caso de las fotos de cajas, cajones, etcétera, ¿no? Antes que me olvide, los generadores de residuos, según su origen, es decir, centros médicos, industrias, construcción, ganadería, etcétera, ¿no? Ellos, dadas ciertas circunstancias y si tienen la capacidad de inversión apropiada, pueden asumir también el rol de empresas prestadoras, ¿no? Empresas prestadoras, puede ser de servicios o empresa comercializadora. Las obligaciones de estas empresas o de estos operadores, en primer lugar está que deben de inscribirse ante la autoridad de salud, ¿no? Es obligatorio que estos se inscriban ante las autoridades respectivas de salud. Lo segundo es que deben brindar en todo momento a las autoridades completa facilidad para los procesos de auditoría. También están obligados a ejercer de forma permanente el aseguramiento de la calidad de los servicios que presta. Esto estamos viendo porque, como habíamos indicado, en algunos casos y bajo ciertas circunstancias, la empresa prestadora, la empresa colectora también asume roles de empresa de disposición final. Otra obligación de las empresas prestadoras de servicios y comercializadoras es que deben de contar con un sistema de contabilidad que sea asequible y fácilmente auditable. Luego, deben también contar con un plan de operación donde detallen las características más resaltantes de los residuos sólidos que manejan, ¿no? Bien, ahora vamos a ver sobre la gestión integral de los residuos sólidos.
Según nuestro marco normativo, la gestión integral de los residuos sólidos se basa en los siguientes aspectos relevantes. El primero, y sobre el cual se han desarrollado una serie de estrategias, entre ellas la de Perú Limpio, y también que se consideran bastante al momento de adjudicar fondos, es la de el principio de economía circular. Este principio de economía circular lo que busca es prolongar el periodo de utilidad del residuo sólido generado, ¿no? Después, el otro aspecto relevante de nuestro marco normativo orientado a una gestión integral es que no todo el material de descarte va a ser considerado como desecho, como basura, sino que existe una gran cantidad que puede ser aprovechada o reaprovechada a través de procesos secundarios. Luego, otro lineamiento especial está referido a la sostenibilidad del servicio de limpieza. Para esto, el Estado está promoviendo una serie de actividades tipo ruedas de negocios, etcétera, con la finalidad de fomentar la inversión en servicios de limpieza. Otro aspecto relevante es la reconversión de áreas degradadas a infraestructuras de residuos, ¿no? Como sabemos, hay muchas áreas que anteriormente, hace unos años atrás, fueron empleadas como botaderos. Lo que se busca es que estos se intervengan y poco a poco se vaya revirtiendo la condición medioambiental que incide sobre ella. La economía circular viene a sustentarse en la necesidad de revalorar y prolongar la vida útil de algunos componentes de los residuos, ¿no? Para eso lo que plantea es una premisa que indica que la mayor parte de los residuos son aprovechables y de esta cantidad aprovechable también la mayor cantidad se puede llevar adelante por tecnologías relativamente al alcance. La economía circular se basa en la premisa de que siempre se debe de procurar o debemos de orientar nuestros esfuerzos a la valoración de los residuos, ¿no? Y en la medida de lo posible reincorporarlos dentro de una cadena de valor, para que de esta forma se siga prolongando su vida útil de estos residuos. Bueno, esto no corresponde acá. ¿Cuáles son los pilares de la gestión integral de los residuos sólidos? En primer lugar, y esto es a raíz de las acciones que viene adoptando el Estado, está el desarrollo de infraestructura, ¿no? Para eso está promoviendo la inversión de privados en plantas de valorización y centros de reciclaje, principalmente para poder cumplir con la prolongación del periodo útil. También está dentro de este pilar del desarrollo de infraestructura la generación de celdas transitorias y de rellenos sanitarios. O en todo caso, en el caso de rellenos sanitarios, generar condiciones apropiadas para la formalización de los mismos. Luego tenemos el otro pilar que es la valorización, es decir, este incide ya directamente sobre los residuos que son aprovechables, ¿no? Ahí orienta su atención. Y ahí se han generado algunos lineamientos más de tipo promotor de una conciencia, etcétera, ¿no? Uno de ellos es la regulación del miércoles de reciclaje. Otros son los esfuerzos que ha llevado adelante el sector estatal para la formalización de los recicladores y la correspondiente certificación de sus competencias. Y finalmente, el tercer pilar está orientado a una cultura ambiental, ¿no? Para esto se vienen desarrollando una serie de campañas de publicidad para poder sensibilizar a la población y al mismo tiempo ir compartiendo con todos ellos algunos temas, algunos ítems sobre educación medioambiental, etc. También tenemos una estrategia denominada Perú Limpio que busca otorgar algunos incentivos de carácter económico a favor de las entidades sectoriales que llevan adelante sus procesos de gestión integral de residuos sólidos. Esto lo verifican teniendo como punto de partida el PIGARS, el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos, y el aporte o la actualización de datos en el CIGERSOL.
A partir de estas dos informaciones, se procede a establecer si la entidad o el gobierno local o lo que fuese ha cumplido o no con las propuestas que había generado. Y esta estrategia Perú Limpio se va a ver consolidada por algunas acciones adicionales motivadas por el mismo Estado, ¿no? Por ejemplo, ha generado una serie de normativas especiales para promover la inversión. Eso lo vamos a ver en unos instantes más. También ha establecido lineamientos para el establecimiento de programas y proyectos de inversión en residuos sólidos. Y finalmente vienen desarrollando actividades de capacitación y de educación para formar y consolidar una cultura ambiental. La cultura, la estrategia Perú Limpio, como les dije, está más orientada hacia las entidades estatales. Lo que busca es promover la segregación en la fuente, ¿no? Y a partir de eso empezar a hacer una serie de actividades vinculadas todas ellas a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de los gobiernos que han participado en las reuniones de coordinación. Estas son algunas herramientas que se pueden utilizar. Estos son los mecanismos de financiamiento que el Estado ha generado para promover la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? A través del endeudamiento. Esto se hace con oficinas de la cooperación técnica internacional, pues el JICA, el BID, etcétera, ¿no? Y por lo general se realiza a través del financiamiento de contrapartidas. Para esto se tiene que hacer las gestiones del caso para poder definir con cuál de las entidades se puede asumir este endeudamiento. Otra estrategia, otro mecanismo de promoción de la gestión integral de residuos sólidos viene a ser el Fondo de Invierte para el Desarrollo Territorial, lo que antes se conocía como FONIPRED, ¿no? Este fondo, que es financiado por el Estado y es concursable cada cierto periodo de tiempos, actualmente todavía están dentro del concurso del 2019, ya muy probablemente se reaperture el concurso, pero este fondo lo que busca es fomentar o apoyar las iniciativas de gobiernos locales, ¿no? Fomenta las iniciativas de gobiernos locales con la finalidad de que estos puedan llevar adelante sus actividades. Otra estrategia que está poniendo en juego el Estado es la de obras por impuestos, ¿no? Y finalmente la de asociaciones público-privadas. Bajo cualquiera de estas modalidades, los gobiernos tanto locales como provinciales pueden asumir algún tipo de acciones. Bien, para culminar vamos a abocarnos directamente en lo que es la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Habíamos dicho que la gestión integral abarca las acciones normativas, financieras, de planificación, de coordinación, etc. En el caso de la gestión integral de los residuos sólidos de ámbito municipal, esto se amplía hasta cierto nivel de responsabilidad del generador, es decir, de nosotros mismos. ¿Cuál es la finalidad de la gestión integral? La finalidad se centra en tres aspectos principales. El primero es la prevención o la minimización de la generación de residuos, es decir, evitar o disminuir al máximo la cantidad de residuos sólidos que podamos generar, partiendo de una premisa de un primer momento, ¿no? La segunda finalidad es que aquellos residuos sólidos que ya se hayan generado después de haber desarrollado una serie de esfuerzos para minimizar esta generación, ¿no? Que en estos residuos sólidos que ya se han generado se prioricen aquellas actividades orientadas a la recuperación o la revalorización, es decir, el reciclaje, etcétera, ¿no? Para que de esta forma se continúe o se prolongue el periodo útil o el periodo de vigencia de, de los residuos. Y la tercera finalidad es la disposición final. En esta disposición final
se considera también el tratamiento previo que se puede hacer al residuo sólido para evitar que éste mantenga cierto nivel de peligrosidad y generación de daño. Comprende desde esas actividades orientadas a eliminar el peligro hasta el confinamiento final, ¿no? ¿Por qué es importante la gestión integral de residuos para las municipalidades? Porque va a permitirles, en primer lugar, mejorar la recolección de residuos, ¿no? Toda vez de que ya se sabe quiénes son los actores que están inscritos y quiénes no, ya podemos hacerles un mejor seguimiento. Otro tema de importancia de la gestión integral es que se pueden erradicar puntos críticos, ¿no? A través de esta gestión integral se pueden ir erradicando algunos puntos críticos. Y luego tenemos la revalorización o la valorización de los residuos orgánicos municipales, ¿no? Esto a través de los procesos de compostaje, ¿no? Como ya habíamos visto, la generación de residuos sólidos municipales se da en 3 ámbitos, ¿no? Que podemos a su vez dividirlos en 2 grupos. Los generadores domésticos, donde estamos todos nosotros y generamos una cierta cantidad de residuos a partir de nuestras actividades domésticas, ¿no? Bañarnos, ducharnos, preparar alimentos, etc. Y del otro lado tenemos los generadores no domésticos, donde vamos a encontrar a todos estos establecimientos comerciales, llámese restaurantes, bibliotecas, librerías, ¿no? Emisoras de radio y demás similares, se consideran como generadores no domésticos. Perdón, ahí, no estoy. Un ratito, mil disculpas. Ya. ¿Cuáles son las acciones que se van a desplegar en el manejo integral de residuos sólidos? Como ya habíamos visto, las acciones que le van a corresponder al generador van a ser siempre de promover la segregación, la clasificación diferenciada por colores de los residuos sólidos, ¿no? En los recipientes de color, para que de esa forma lo entreguen al gobierno, a las entidades prestadoras de servicios de recolección. Estas van a estar encargadas de el barrido, ya tanto de las vías públicas como la recolección mecánica o manual de los residuos sólidos que puedan encontrar. También va a estar encargada de la recolección de los residuos sólidos generados a nivel domiciliario o de establecimientos como colegios, bancos y similares. Una vez que ellos han procedido a hacer esta recolección, van a trasladar una determinada cantidad de estos residuos hacia establecimientos que vienen a funcionar como almacenamiento, ¿no? Estos pueden ser a partir de contenedores, pueden ser bolsas plásticas más pequeñas, o también pueden ser cilindros. La recolección y transporte, como dijimos, va a estar a cargo de uno de estos agentes operadores, quienes van a recurrir o van a disponer una serie de insumos, una serie de recursos para poder realizar estas acciones, que van a estar orientadas principalmente al recojo de estos residuos, ¿no? Y los van a recoger en su lugar de origen, es decir, en los domicilios de cada uno de nosotros, con la finalidad de poder controlar, de optimizar el servicio, optimizar el proceso también, ¿no? Sin la necesidad de tener que estar desarrollando una mayor cantidad de actividades para poder recolectar estos servicios. Y esta actividad de la recolección se va a basar en
los siguientes aspectos. El primero es la frecuencia y la ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a indicar o se va a generar a partir de la caracterización de los generadores la frecuencia con la cual se va a proceder a hacer la recolección de los residuos sólidos en un mismo punto. Y también se va a generar la ruta respectiva, ¿no? La ruta respectiva, por lo general, lo que se va a buscar es que la ruta de recojo sea en paralelo, ¿no? Sea en paralelo. También se van a designar los equipos, ¿ya? Los equipos, que pueden ser también algunos vehículos. El promedio de veces de recolección, el promedio de recolección es de 2 veces a la semana, ¿no? Eso a nivel nacional. Los vehículos que se pueden utilizar o que se vienen utilizando para este traslado pueden ser de tipo no convencional, semiconvencional o convencional. Si hablamos de convencional, estamos hablando de un camión compactador con todo su sistema, ¿no? Semiconvencional son simplemente aquellos camioncitos, aquellos vehículos no menores, semi mayores, digamos, que se han adaptado con algunas modificaciones muy básicas para proceder a desarrollar las actividades de transporte. Y finalmente tenemos el no convencional que involucra a una serie de actores que han tenido como opción eh, hacer una serie de modificaciones a un equipo, a un vehículo que no necesariamente está orientado, que no se ha pensado que haya sido construido con el fin que se le está dando, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un mototaxi al cual se le está incorporando algunas etiquetas, unos panfletos, y que se va a utilizar para el recojo de residuos sólidos, ¿no? Y en la parte inferior tenemos algo similar, solo que con triciclos. Sobre las rutas, ¿no? Habíamos dicho que estas rutas tienen que realizarse por lo general en paralelo, ¿no? Es decir, se inicia en esta calle, ¿no? Acá en este punto verde, se traslada, se baja una cuadra y se puede hacer el recorrido en forma paralela a la calle inicial, ¿no? Y en ese sentido se van desarrollando las acciones. Lo que se tiene que tener en cuenta acá es que el recorrido estimado por camión o por unidad recolectora debe ser en un promedio de 3 kilómetros, ¿no? Y el margen o el ámbito de recolección tiene que estar entre los 300 hasta los 500 metros. Es decir, 5 por 5 cuadras aproximadamente, ¿no? Posterior a la recolección, tenemos las acciones de transferencia. Estas acciones, como ya habíamos dicho, están orientadas a facilitar el traslado conjunto de una mayor cantidad de los residuos sólidos que hayan podido ser recolectados por unidades pequeñas, las no convencionales o las semiconvencionales, ¿no? Consiste en que estas unidades que no están preparadas para hacer recorridos muy largos por X razones, van a terminar de entregar su producto, el residuo que han colectado, en una unidad o en un establecimiento donde va a poder ser almacenado temporalmente, y cuando hablamos temporalmente es por un periodo de 2 o 3 días máximo, para posteriormente ser trasladado a un sitio de disposición definitiva. La característica de estas unidades de transferencia, aparte de que no tienen ningún tipo de unidad de tratamiento, es que por lo general van a entregar su contenido de residuos sólidos a camiones de traslado mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes. Sobre las estaciones de transferencia, ya sobre la recolección con o sin estaciones de transferencia, podemos indicar que si se hace sin una estación de transferencia, obviamente vamos a tener un proceso de
un estimado de tiempo de ciclo de recojo y traslado que va desde las 5 horas hasta las 6 horas, ¿no? Más o menos 2 horas y media, 3 horas de recolección y posterior a eso, más o menos unas 2 horas hasta 3 horas de traslado con media hora de trabajo en la planta de transferencia, ¿no? Perdón, en el relleno sanitario. Más o menos ahí tenemos un periodo de 6 horas aproximadamente, ¿no? 6 horas hasta 7 horas. En cambio, si contamos con una estación de transferencia, ¿no? Estos camiones colectores ya no van a tener que trasladar hasta el punto de disposición, simplemente lo dejan en estas ubicaciones de transferencia. Y ahí lo que ya se va a dar es que estos camiones de transferencia que tienen una mayor capacidad de carga, casi de 26, 25 toneladas, van a trasladarlo hasta la unidad de disposición final. El periodo de traslado es mucho menor, ¿no? Ya no va a ser las 3 horas, sino será pues media hora, una hora en el peor de los casos. Con eso se va a optimizar este proceso. Finalmente, sobre la sostenibilidad de los servicios de la limpieza, como habíamos dicho, el Estado viene promoviendo 4 estrategias, ¿no? A través del Tesoro Público, obras por impuestos, asociaciones público-privadas y el Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial. A través de estas 4 propuestas, lo que el Estado busca es que los gobiernos, tanto provinciales como distritales y también regionales, puedan generar propuestas de inversión para desarrollar el manejo integral de los residuos sólidos de ámbito municipal. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si hubiese alguna consulta,